y es que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha permitido ya la posesión de más de 5 gramos de marihuana. Maestra, buenas tardes. ¿De qué se trata? ¿Cómo debemos interpretar esta resolución de la Suprema Corte? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa, a este espacio de divulgación. Sí, reunión este 11 de mayo para hacer la evaluación de este proyecto que con anterioridad ya se había estado haciendo revisiones previas en donde se buscaba tener una congruencia con respecto a la parte legal del consumo y manejo, comportación de consumidores recurrentes de más de 5 gramos. Te pongo en contexto rapidísimo. Este proyecto se generó a través del ministro González Alcántara, el cual fue a partir del caso de un chico llamado Edgar en el 2018. Este chico va detenido con 30 gramos de marihuana en la alcaldía de Iztapalapa y fue presentado ante el Ministerio Público vinculado a un proceso de delito de posesión. En teoría, este tipo de circunstancias se maneja como posesión simple de cannabis. Sin embargo, este chico hace un amparo, genera una demanda de amparo para poder tener consumo recurrente de cannabis como consumidor, en el cual él, al ser detenido, se vincula a la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, el cual va llevando el caso y la defensa de Edgar. En este amparo que recibe Edgar, él habla acerca de que existe una inconstitucionalidad del delito, ya que su derecho penal dentro de este amparo le permite tener desde la siembra, cosecha, traslado, portación, transformación del cannabis siendo para su autoconsumo. Sin embargo, cuando se retoma nuevamente en octubre del 21, la revisión, la primera versión del proyecto para poder ser modificado, se encuentra que las diferentes organizaciones pues verifican la propuesta y 6 meses después vuelven a hacer el análisis en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, perdón. En este caso, la reunión que se dio fue para poder conocer la característica de por qué una persona puede portar más de 6 gramos, más de 5 gramos, perdón, siempre y cuando la persona sea para su consumo, es decir, no sea para venta, no sea para distribución, no sea para narcomenudeo o para suministro de una tercera persona o que atañe a una persona extra. En este caso, básicamente la Suprema Corte dio 3 fallos a favor y 2 en contra para poder hacer esta revisión, en donde sí se tiene el entendido de que una persona consumidora que tiene el objetivo del libre desarrollo de la personalidad con el consumo de esta planta pueda aportar más de 5 gramos, demostrando que no sea para fines ilícitos. Sin embargo, de todos modos, lo que se buscaba o los fines que se trataba o que se pretendía de lograr era que se despenalizara la parte de posesión simple, que a pesar de todo también sigue siendo un cargo penal. Y otra de las características que quedó a tela de juicio con el juez fue poder manejar que este tipo de problemas sea supervisado tanto por jueces como fiscales, dado que el Ministerio Público se pudiese prestar a un proceso en donde hubiese un nivel de extorsión por parte de algunas autoridades sobre algunos detenidos en estas condiciones. Entonces, la resolución como tal solo beneficia específicamente a personas que han antepuesto una demanda de amparo, es decir, que tienen un amparo federal para poder tener portación, exacto, consumo, manejo, transformación y adquisición de la semilla. Otra de las características que se vio... Esto es muy importante. Sí, maestra. Decía que esto es muy importante destacarlo o reiterarlo porque no es de observancia general, es específicamente como ya lo está usted explicando, para quienes no, para quien no lo haya hecho. Es así, ¿verdad? Ahora, son más de 5.
No le escucho. No le escucho. Hola. A ver, Sí. le preguntaba si pone un tope en la resolución. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? No le escucho bien. Sí, sí, claro. Yo simplemente destacaba que la resolución atiende a quienes han puesto un recurso, no es de aplicación general y automática, No, no, por un no. lado. Y por No. otro lado, preguntaba si hay algún tope en la posesión. Son más de 5 gramos, pero ¿hasta cuántos? De hecho, fíjate que es curioso porque, por ejemplo, yo tengo un amparo de autoconsumo y entonces en mi amparo, o sea, en el fallo que se dio, no maneja una cantidad como tal. Y entonces yo haciendo una verificación respecto a lo que emitieron la Suprema Corte de Justicia, incluso se habla de que no se deja un antecedente como un precedente, por así decir, a quien tiene amparo. A quien no tiene amparo, pues lógicamente su proceso va a ser diferente. Claro. Es decir, no hay una equidad, se está haciendo un manejo desigual con respecto al consumidor que tiene amparo del que no tiene amparo. Y entonces es preocupante en ese sentido porque la Corte como tal domina el delito de posesión simple y entonces las personas que tienen más de 5 gramos que no tienen amparo quedan susceptibles a que el Ministerio Público tenga un mal manejo de la información y de la aplicación del recurso jurídico. Entonces, realmente esta ley, o esta revisión, por así decir, que se dio el 11 de mayo, no es equitativa con el consumidor y el desarrollo de la libre personalidad del consumidor. Sí, o sea, hay aquí trabas legales que no van a permitir que jurídicamente se aplique una jurisprudencia específica. Entonces, la Corte discute eliminar el límite de la posesión para consumo personal. Sin embargo, la condicionante que manejado con los ministerios públicos, quienes determinan, en este caso, el manejo de ese tipo de detención, dejan incertidumbre respecto a la articulación de la corrupción, abuso del detenido y referencia la vulnerabilidad en este sentido del consumidor. El proceso el libre desarrollo de la propiedad. Bien. O sea, no está siendo equitativa en este sentido, esta revisión. Bien. ¿Ahora qué sigue? Ahora también se cuestiona, sí, ahora lo que se cuestiona es por qué fiscales o jueces puedan tener o establecer el manejo en los procesos de esos consumidores con la... Es decir, se buscaría ampliar jurídicamente que exista una protección generalizada para quien no tiene amparo, porque entonces los que tenemos amparo, pues no tenemos ningún inconveniente. No hay una cantidad en particular que el amparo te especifique para aportación, transformación, cosecha o adquisición de semilla, que es lo que nos permite el amparo de autocultivo. Sin embargo, para la pregunta fuerte es, para los que no tienen amparo, para todos aquellos que son consumidores regulares y que están desprotegidos jurídicamente respecto a esto, ¿qué va a ocurrir? Y entonces, en teoría, pues también se busca que existan las instancias especializadas que permitan tener la lógica para poder aplicar la ley correcta. Es decir, que solo sea esta ley para las personas que realmente son consumidores recurrentes y que tienen este desarrollo, libre desarrollo de la personalidad. Efectivamente. México Unido contra la Delincuencia también expresa en la perspectiva que diferentes casos con respecto a la inconsistencia que eso se puede aplicar, porque entonces regulatoriamente pueden generarse abusos, puede generarse discordancia en la aplicación de esta ley, porque no existen tampoco las instancias especializadas, o abusa de las instancias deteniendo a personas con delitos menores y saturando la jurisprudencia de esto. Entonces es preocupante realmente porque en teoría el proyecto tiene mucha potencialidad para poder reestructurar la forma en cómo se puede manejar lo que es portación simple. Sin embargo, aunque detengan a la persona con 5 gramos, más de 5 gramos y demuestre no es una persona que genera un proceso ilícito del manejo de este cannabis, de todos modos, la persona queda con un antecedente, como portación simple con antecedente.
agradezco lo que se muchísimo busca que es me haya eso. tomado la llamada. Estaremos en comunicación, estaremos en llamada. Vamos, una pausa, es breve, volvemos.